Bien, vamos a iniciar la cápsula. Antes de iniciar, ¿alguien tiene algún concepto de derecho, de noción al respecto? ¿Qué idea tienen ustedes respecto de lo que puede ser derecho? ¿En qué consiste? La palabra. ¿Qué te viene a la mente cuando hablas de derecho? Leyes. ¿Ya? Leyes. Eso. Bien, está bien. ¿Y qué es la ley? Conjunto de normas éticas y morales. Ya. Conjunto de normas éticas y morales, eso es la ley. No, sí está bien, sí. Después Sí, porque lo que te dice, estamos lo que es preguntando bueno y lo lo que es malo. algo que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Ya. O sea, una norma. Una Ah. norma, ¿qué sé? Pues estamos viendo conceptos. Bueno, vamos a conocer de inmediato que en todos los países, especialmente en aquellos que tienen una constitución y un conjunto de leyes, el derecho es eso. Y lo primero que hacen los legisladores, las sociedades, al darse un conjunto de estas normas es definir la ley. Precisamente para que no quede al arbitrio de cualquiera decir qué es la ley, si es norma ética, norma moral, no. La ley está definida. ¿Y dónde está definida? En el Código Civil. El Código Civil es precisamente un compendio de leyes que dice relación con el comportamiento entre los particulares, entre los civiles, los contratos, obligaciones, su existencia. De eso trata el Código Civil. Y lo primero que trata el Código Civil es, como vamos a ver a continuación, la definición de la ley. La ley, según nos dice el artículo 1 del Código Civil, es un mandato de la voluntad soberana que, establecida en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Y qué podrá ser esto de la voluntad soberana? La voluntad soberana es aquella que ejerce el pueblo a través de las elecciones. ¿Por qué? Porque es el pueblo a través de las elecciones quienes designan a los legisladores. Y los legisladores van a ser aquellos que dicten precisamente esas normas que nos van a mandar a hacer algo, prohibir hacer algo o permitir, regular algún tipo de acción. Y esto es muy importante. A diferencia de la norma ética, a diferencia de la norma moral, pues la norma moral es aquel comportamiento que esperamos o que llamamos correcto dentro de los conceptos que una sociedad puede manejar, que son bastante variables, de un tiempo a otro, de un momento a otro. La norma ética, por lo general, es aquello que nosotros manejamos en el fuero interno, aquello que nosotros decidimos, o conocemos, o juzgamos como lo bueno y lo malo, y también lo conocemos como discernimiento. No, la ley puede ser aplicada mediante el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque la ley, como norma jurídica, como mandato de voluntad soberana, mandato del pueblo, establecido por el Congreso y promulgado por el presidente, porque eso es lo que dice aquí. Según la Constitución, la ley tiene que ser redactada por el Congreso, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. Si no, no puede hacer esto. Porque es así como se establece la voluntad soberana. Y que esta norma jurídica pueda ser aplicada por el uso de la fuerza le denominamos coercitividad. Este es un atributo que solamente tiene la norma jurídica. El cumplimiento de la ley lo puedes exigir, lo puedes obligar usando la fuerza legítima del Estado. Puedo pedir que te embarguen si yo tengo una adherencia contigo. Puedo pedir que te hagan cumplir forzadamente ese contrato que nosotros firmamos. Te puedo llevar a juicio, porque la ley me da este atributo, que es la coercitividad. Es importantísimo, porque es exclusivo de la norma jurídica. Norma ética y norma moral no tiene esta posibilidad. ¿Por qué? Y como bien señalaban ustedes, al conjunto de las leyes, al conjunto de estas normas que van a tener coercitividad, es el que le llamamos derecho. Derecho es un conjunto, derecho con mayúscula, porque efectivamente existe lo que podemos denominar derecho con minúscula, derecho aquello a lo cual yo tengo derecho a la salud, derecho a la universidad, de aquí que es un asunto más subjetivo. Pero derecho con mayúscula es el conjunto de leyes
vigentes. Porque la ley puede haber sido promulgada y haber sido derogada. Vamos a ver más adelante en otra constitución cómo se promulgan y cómo se derogan las leyes. Cómo determinamos qué leyes están vigentes y cuáles no. Pero aquellas que están vigentes en una sociedad son el derecho al cual también llamamos ordenamiento jurídico. ¿Y por qué ordenamiento? La palabra ordenamiento nos indica orden o estructura. Y este orden o estructura reconoce una jerarquía. La jerarquía de las leyes. El ordenamiento jurídico señalamos que es un todo armónico y va a funcionar por lo tanto sobre una estructura jerárquica respecto del rango de las leyes. No todas las leyes van a tener la misma importancia ni la misma aplicación, porque si bien todas las leyes se presume conocidas desde que se promulgan y todas se aplican por igual, no todas las leyes tienen el mismo rango de aplicación ni la misma importancia. Y esta es una estructura taxativa que viene desde la Constitución. Y esta es la estructura. Es esto, que va de aquí hacia abajo. Es una pirámide en la cual esto es la ley fundamental. Aquí se establece lo básico, la estructura básica del ordenamiento jurídico, los derechos más inalienables que se reconocen a todas las personas y la relación que va a tener el Estado y sus poderes con el individuo y los órganos del Estado, las bases de la institucionalidad, todo está aquí. Y aquello que no ha sido entregado a la Constitución va a ser entregado a una ley orgánica constitucional. Una ley orgánica constitucional que va a regir el Congreso, o que va a regir el Banco Central, o que va a regir la Contraloría, que son organismos que, para no hacer una constitución demasiado larga y regular todos estos órganos en ese texto, se dicta una ley orgánica constitucional, pero que tiene el mismo rango. Luego de estas, más abajo en la escala, están las leyes de quórum calificado. ¿Qué significa? Por el tipo de materias que rigen, que están establecidas en la Constitución, requieren una cantidad, que eso significa quórum, más alta de la votación en el Congreso para ser aprobadas, para ser reformadas o para ser derogadas. Generalmente 2/3 o 4/5 incluso en la más extrema. Pero eso está en la Constitución y es el segundo rango. Y luego de esto está la ley común. La ley común es precisamente aquella que requiere mayoría simple en el Congreso para ser redactada, promulgada. La ley de tenencia de mascotas, la ley de tránsito, por ejemplo, es una ley, el mismo Código Civil es una ley común. El decreto que rige el funcionamiento de la SFP es una ley común. Solamente requieren reforma acá, mayoría en la Cámara. Y luego de esto están los decretos con fuerza de ley y reglamentos de leyes. Así como no todos los órganos están regulados en la Constitución, sino que se entregan a leyes orgánicas constitucionales, hay muchas cosas que están en la ley común, pero cuya aplicación práctica están entregadas a decretos con fuerza de ley y reglamentos. Vienen más abajo en la escala. Más abajo de estos están las ordenanzas. ¿Qué son estos edictos que sacan las municipalidades, que pueden ser respecto de el alto máximo de construcción o de la forma de desplazarse en el área jurisdiccional de la municipalidad? Pero están así de abajo en la escala. Y luego ya vienen los que conocemos como reglamentos de la sociedad civil, que puede ser la Junta de Vecinos, que puede ser el Cuerpo de Bomberos local, que pueden ser estas organizaciones de madres, estas organizaciones intermedias. Aquí sí la Constitución le llama las organizaciones de la sociedad intermedia, están mucho más abajo. Todas estas no puede ir una en contra de la otra. Lo que está en el reglamento de una sociedad civil no puede ir contra una ordenanza municipal, y así. Lo de la ordenanza municipal no puede ir contra un decreto con fuerza de ley o reglamento. Lo que está aquí no puede ir contra la ley común. La ley común no puede ir contra lo que está establecido acá, y nada de lo que está establecido acá puede atentar contra la Constitución. A veces ocurre que por desconocimiento o por mala interpretación se pueda dictar una ley de rango menor que vaya en contra de esto. Y ahí es donde se
entra a discutir en un órgano establecido en la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, si estas leyes van contra el texto de este órgano. Es ahí donde se decide, el Tribunal Constitucional. Y con esta breve repasada y con estos tres conceptos finaliza la primera cápsula. A continuación vamos a hacer un pequeño quiz, y luego un breve descanso y vamos a pasar a la segunda cápsula. ¿Estamos?